buenas, ¿cómo están? Aquí el ingeniero Blancarte. Vamos a empezar con la sesión 7 de la clase 1 de circuitos eléctricos y electricidad de magnetismo. Bueno, vamos a ver números complejos. Un número complejo tiene la forma C es igual a A más JB. El número A se llama la parte real de C y B se llama su parte imaginaria. En teoría de circuitos se usa J para denotar el componente imaginario, en lugar de I para evitar confusión con la corriente. Los números complejos se representan geométricamente, ya sea en forma rectangular o en forma polar, como puntos en un plano bidimensional llamado plano complejo. El número complejo C es igual a 6 más 8J, por ejemplo, representa un punto cuya coordenada en el eje real es 6 y la coordenada en el eje imaginario es 8. Esta representación se llama la forma rectangular. Como vemos aquí, tenemos la fórmula que C es igual a más JB, que es forma rectangular, y esto lo podemos observar aquí en el plano que está aquí a la derecha. Como vemos, tenemos 6 en el eje real y 8 en el eje imaginario. Así es como se representa esta forma. Y bueno, en la otra, los números complejos también se representan en forma polar, mediante la magnitud y el ángulo. Entonces, C es igual a 10 con ángulo de 53.13 grados. Es un número complejo con magnitud de 10 y un ángulo de 53.13 grados. Esta representación de magnitud y ángulo es precisamente otra manera de especificar la localización de punto representado por C es igual a más JB. Como vemos, aquí está su fórmula, que C es igual a C con ángulo. Esta es la forma polar. Y como vemos aquí en la imagen de la derecha, tenemos un plano en el cual tenemos el ángulo que es de 53.13 grados y la C tenemos de 10. Y bueno, aquí tenemos otro plano. Tenemos el plano imaginario y el plano real. Es, por ejemplo, las X, que son el plano real, y las Y, que son el plano imaginario. Y aquí cómo se representa. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, que es la suma y resta de números complejos. Se suman y se restan vectorialmente. Bueno, tenemos este ejercicio. Dados A es igual a 2 más J1 y B 1 más J3, determine su suma y diferencia de manera analítica y gráfica. Bueno, tenemos la solución. Tenemos A más B, entonces tenemos 2 más J1 más 1 más J3. Aquí, como vemos, aquí en este suman los números reales. Entonces sería 2 más 1, que serían estos dos, más, aquí serían los números imaginarios, que sería 1, que sería este, más 3, que sería este. Entonces serían 3 más J4. Y aquí en la resta tendríamos A menos B. Entonces tendríamos igual los 2 más J1 menos 1 más J3. Esto es igual a 2, igual tenemos el 2 del número real, menos 1 menos el 1 del número real del segundo término. Y aquí tenemos los números imaginarios que tendríamos J1 menos J3. Entonces nos quedaría 1 menos J2. Y así se representan en un plano. Como vemos, los resultados de A más B sería 3, sería 1, 2, 3 en el número real. Y J4 serían 4 en el número imaginario. Aquí nos quedaría. Y para el segundo caso tenemos 1, sería aquí, menos J2, entonces sería para abajo. Sería 1, 2, sería aquí. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos para más comprensión. Bueno, tenemos ejemplo, sume C1 es igual a 2 más J4 y C2 es igual a 3 más J1.
Estos vamos a sumarlos. Y en el caso B, vamos a sumar 3 más J6 y menos 6 más J3. Entonces, con el caso A, tenemos C1 más C2. Entonces, aquí, como vimos en la otra representación, vamos a poner los números reales. Entonces, son 2, que sería este 2, y el 3, sería este 3, más, y ahora siguen los números imaginarios. Sería 4, sería este 4, y el 1, aquí está el 1. Esto nos da D5 más J5. Y bueno, otra forma de resolverlo sería de esta forma. Yo les recomiendo esta fórmula ya que es más sencilla o te confundes menos. Sería sumarlos de esta manera. Sería 2 más J4. Aquí ponemos el más. 3 más J1. Entonces aquí tenemos 2 más 3 es igual a 5. 4 más 1 es igual a 5. Y nada más bajamos la J. Así se me hace más fácil. Y bueno, vamos con el ejercicio B. Tenemos la C1 más C2 es igual a, entonces tenemos aquí los números reales, que sería este 3, sería este, y este 6 sería este, más, ahora van los números imaginarios, que sería este 6 y este 3 sería este 3. Entonces nos daría de menos 3 más J9. Y bueno, con este método alternativo quedaría así. Aquí tenemos el más. Tenemos 3 más menos 6 nos da menos 3. Y ahora vamos a sumar los números imaginarios. 6 más 3 es igual a 9. Y nada más bajamos la J. Les digo que este método es más fácil. Y bueno, vamos a ver ahora la resta. Bueno, en el caso A tenemos 1 más J4 menos 4 más J6. Y en el caso B tenemos menos 2 más J5 y 3 más J3. Bueno, para la solución del caso A tenemos C1 menos C2. Aquí igual lo tenemos. Los números reales se ponen aquí, que sería el 4. Aquí lo pusieron al revés, pero... Y el menos 1 sería este. Ahora tenemos los números imaginarios. Tenemos el 6 menos el 4 de acá. Tenemos, y nuestro resultado es 3 más J2. Y bueno, el método alternativo, que les digo, es más fácil, que sería ponerlos tal cual, 4 más J6, que sería este, que sería este, menos 1 más J4. Entonces tenemos 4 menos 1 es igual a 3, es igual a 6 menos 4 es igual a 2. Recuerden que esto estamos restando. Y bueno, con el caso B, tenemos C1 menos C2. Aquí tenemos les de los signos, que sería los números reales. Aquí tenemos, que sería el menos 2. Aquí está el menos 2. Y el 3 de los números reales, que sería este 3. Pero como está restando, vamos a pasar restando. Y aquí serían los números imaginarios, que sería el 3, que sería este, y el 5, que sería este 5. Y igual sería 5, y nos quedaría 5 menos J2. Bueno, otro método alternativo es como ya lo vimos, que sería 3 más J3 menos 2 más J5. Entonces tendremos 3, tenemos menos por menos, da más. Entonces se van a sumar. 3 más 2 igual a 5. Y ahora 3 más por menos, menos. Entonces 3 menos 5 nos queda menos 2. Bueno, la multiplicación y división de números complejos. En operaciones por lo general se realizan de forma polar. Para la multiplicación
Se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos en forma algebraica. Como vemos aquí tenemos la fórmula, que se multiplican y se suman los ángulos. Para la división se divide la magnitud del numerador entre la magnitud del denominador y después se resta algebraicamente el ángulo del denominador del numerador. Como vemos aquí tenemos la división, tenemos el ángulo del A menos el ángulo del B. Entonces vamos a ver unos ejemplos para cómo se resuelven. Nos dice, dados A es igual a 3 con ángulo de 35 y B 2 con ángulo de menos 20, determine el producto A por B y el cociente A entre B. Entonces vamos a multiplicar A y B. Entonces tenemos 3 con ángulo de 35 por 2 con ángulo de menos 20. Aquí, como se ve, se multiplica 3 por 2, serían estos. Y los ángulos serían 35 menos 20. Como es más menos, como se suman, pues se queda el signo negativo. Entonces nos quedaría 3 por 2, 6. El ángulo 35 menos 20 nos da 15 grados. Aquí nos queda, como lo vamos a dividir, 3 con ángulo de 35 entre 2 con ángulo de menos 20, nos queda de 3 entre 2 y los ángulos nos quedaría de 35 menos, como vimos, los ángulos en división se restan, entonces tenemos que poner otro menos. Menos por menos da más. Entonces estos dos se suman, serían 35 más 20, serían igual a 55. Nos da 3 medios, que es 1.5, con ángulo de 55. Bueno, para los cálculos que involucran números con números rectangulares, es más fácil multiplicarlos directamente en forma rectangular y en lugar de convertirlos a polar. Por ejemplo, tenemos que calculemos los siguientes números directamente. Como tenemos aquí son números rectangulares. En el caso A tenemos menos J3 por 2 más J4. En el caso B tenemos 2 más J3 por 1 más J5. Como tenemos la solución, nos dice eh, menos J3 por 2 más J4, tenemos menos J3 por 2 más menos J3 por 4. Esto es igual a menos J6 menos J cuadrada 12. Esto es igual a 12 menos J6. Y en el caso B, tenemos 2 más J3 por 1 más J5. Aquí, como vemos, multiplicamos 2 por 1, 2, 2 por 5, 5. Como estamos, aquí están. Y menos J3 por 1, J3. Y J3 por J5. Y aquí está. Entonces lo sustituimos. Nos queda 2 más J10 más J3 más J cuadrada 15 es igual a 2 más J13 menos 15. Y tenemos menos 13 más J3. Es como lo de álgebra, lo que nos explicaban, de multiplicar binomios y polinomios. Bueno, seguimos. Tenemos algunos ejemplos. En el caso A nos dice, determine C1 entre C2. Nos dice C1 es 15 con ángulo de 10 y C2 que es 2 con ángulo de 7. En el caso B nos dice lo mismo, determina C1 entre C2 y C1 es 8 entre con ángulo de 120 y C2 16 con ángulo de menos 150. Entonces aquí tenemos las soluciones. En el caso A nos dice 15 con ángulo de 10 entre 2 con ángulo de 7 nos da 15, bueno, separamos esto y sería 10 menos 7. Como vemos en las restas, en las divisiones, los ángulos se restan. Entonces tenemos 10 menos 7, tenemos 3.
y 15 entre 2, 7.5. Entonces nuestro resultado es 7.5 con ángulo de 3. Para el caso B tenemos 8 con ángulo de 120 entre 16 con ángulo de menos 50. Entonces vamos a separar esto y los ángulos se restan. Tenemos 120 menos 50. Estos dos ángulos, bueno, esta regla se hace suma. Entonces tenemos 120 más 50, 170. Y 8 entre 16 nos da de 0.5. Aquí está. Ahora en la multiplicación nos dice determine C1 por C2 si C1 es igual a 5 con ángulo de 20 y C2 10 con ángulo de 30. En el caso B nos dice lo mismo, determine C1 por C2 si 2 con ángulo de menos 40 y C2 es igual a 7 con ángulo de 120. Bueno, la solución tenemos, vamos a multiplicar C1 por C2 del caso 1. Sería 5 con ángulo de 20 por 10 con ángulo de 30. Nos queda 5 por 10. Aquí tenemos. Y 20 más 30. Como en la multiplicación los ángulos se suman, como vimos. Entonces ya sustituimos 5 por 10, 50 y 20 más 30 nos da con ángulo de 50. Nos da nuestro resultado de 50 con ángulo de 50. Para el caso B tenemos C1 por C2. Entonces tenemos 2 con ángulo de menos 40 por 7 con ángulo de 120. Nos da igual de 2 por 7. Aquí lo tenemos. Y menos 40 más 120. Entonces tenemos menos 40 más 120 nos da de 80. Y 2 por 7 nos da 14. Y este sería nuestro resultado. Ahora convertiremos con la calculadora de polar a rectangular y de rectangular a polar. Bueno, ahora vamos a convertir de los números complejos de polar a rectangular y de rectangular a polar con la calculadora. Bueno, para hacer este procedimiento vamos a tomar como ejemplo el número rectangular de 6 más J8. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para pasar de rectangular a polar? Entonces vamos a presionar la tecla Shift, ponemos la tecla Pol, la cual está aquí, Shift Pol, como ven aquí nos dice polar, y tecleamos el número que tenemos, que sería 6. Ahora Shift y aquí ponemos la coma, como vemos. Vamos a ver si puedo acercar un poquito. Aquí tenemos una coma, entonces la ponemos coma. Tenemos el otro número que es el 8 y cerramos el paréntesis. Y ahora le ponemos el igual. Como ven, nos da 10 con ángulo de 53.13. Es el que nos dio en nuestro ejemplo de las diapositivas. Y bueno, aquí tenemos, si lo recorremos, nos da todo el ángulo. 53.13, 01, 02, 35. Por lo general se ponen 4 decimales o solamente 2. Bueno, este es de rectangular a polar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para pasar de polar a rectangular? Y tomamos el ejemplo del resultado que nos ha dado ahorita, que sería los 10 con ángulo de 53.13. Entonces, para pasar de polar a rectangular, sería presionamos la tecla Shift y acá tenemos el número o la palabra rec. A ver si enfoca. Rec. Le ponemos rec y es lo mismo, ponemos el 10 y Shift, y como vemos ponemos la coma
y ponemos el ángulo, que sería 53.13. Ya si tenemos todos los decimales, pues lo ponemos, si no, pues así los que tengamos. Y bueno, cerramos paréntesis y le damos en igual. Y como vemos tenemos 6, el número X que sería el real, 6.00014.291, y el número imaginario nos sale de 7.99. Esto se puede redondear a 8 por los decimales que nos faltaron aquí. Tenemos 8. Entonces sería 6 más J8. Y bueno, así se pasan de polar a rectangular y de rectangular a polar. Bueno, espero les haya ayudado y esto sería todo. Gracias. Bueno, esto sería todo. Aquí les dejo la bibliografía. Como vemos, aquí tenemos 4 libros que son los en donde se sacó la información de los números complejos. Por si alguien quiere darle una leída o meterse más a fondo en estos temas, les recomiendo que los lean. Y bueno, si les gustó, si les sirvió, suscríbanse, compartan y denle a like para que podamos llegarle a más personas. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.